Buenos días. Esta es la séptima parte de los cuentos del doctor Woody. Buenos días. Cortesía de 5 minutos con Jesús. Gracias. Adelante, doctor. Posesividad. No sé muy bien por qué motivo, en un momento de mi vida me encontré en un camino angustioso y difícil. Todo empezó con un ataque de celos por mi novia. Ella había preferido encontrarse con sus amigas del colegio y postergar su cita conmigo. Desde ese momento empezaron a desfilar por mi cabeza las ideas y los sentimientos de pérdida y el dolor que esto siempre me causaba. Yo había hablado en la consulta terapéutica sobre la importancia de vivir las pérdidas como tales, pero en aquel momento me hallaba francamente disgustado. Y así lo conté. No entiendo por qué tengo que compartir a mi pareja con sus amigas, ni a mis amigos con sus parejas. Lo digo así para, al escucharme, darme cuenta de que es una tontería. Te pido que me ayudes. Cuando algo es mío, aunque sea troglodítico, como tú dices, siento que tengo derecho a cederlo o no, y durante el tiempo que yo quiera. Por eso es mío. Te contaré una historia, Demián. Caminaba distraídamente por la calle cuando la vio. Era una enorme y hermosa montaña de oro. El sol le daba de lleno y al rozar su superficie reflejaba tornasoles multicolores que la hacían parecer un objeto galáctico salido de una película de Steven Spielberg. Se quedó un rato mirándola como hipnotizado. ¿Tendrá dueño?, pensó. Miró hacia todas partes y no vio a nadie a su alrededor. Al final se acercó y la tocó. Estaba tibia. Pasando los dedos por su superficie, le pareció que su suavidad era la correspondencia táctil perfecta de su luminosidad y su belleza. La quiero para mí, sintió y dijo en voz alta. Muy suavemente la levantó y comenzó a caminar con ella en brazos hacia las afueras de la ciudad. Fascinado, entró lentamente en el bosque y se dirigió a un claro. Allí, bajo el sol de la tarde, la colocó con cuidado sobre la hierba y se sentó a contemplarla. Es la primera vez que tengo algo valioso para mí, algo que es mío, solo mío, pensaron los dos, él y la montaña, a la vez. Cuando poseemos algo y nos esclavizamos dependiendo de ese algo, ¿quién tiene a quién, Demián? ¿Quién tiene a quién? Torneo de canto. Me quedé pensando en algunas palabras de la sesión anterior. Salí del consultorio y resonaban en mi cabeza. Mezquino, ruin, egoísta, rumbo equivocado. Tenía un lío en mi cabeza, un embrollo indescifrable. Llegué a la sesión con la clara intención, como decía Jorge, de seguir hablando del tema. Jorge, tú siempre defiendes el egoísmo como una clara expresión de autoestima, del amor propio bien entendido. Pero la última vez hablaste sobre mezquindad, y yo, que he adoptado tu estúpida costumbre de buscar en el diccionario las palabras que me resuenan, busqué, por supuesto, la palabra mezquino. ¿Y? Decía avaro, miserable, desgraciado, pobre. ¿Y qué quieres que te diga? A mí de repente me suena todo igual. Veamos. El gordo, que había abierto el diccionario de la Real Academia, dijo: Aquí añade necesitado, escaso, diminuto, y dice además que la palabra es de origen árabe, procede de la voz mishkin, que significa pobre. Quizás ahora lo podamos definir mejor. Mezquino debe ser el que carece, o por lo menos el que cree carecer de lo más necesario. Es el que necesita lo que no tiene para dejar de ser diminuto. Es el que se niega a dar porque todo lo quiere para él. Es el pobre desgraciado infeliz, que no puede ver más deseos que los suyos. Jorge hizo un largo silencio buscando en su memoria, y yo me acomodé para escuchar lo que seguía. Una vez volvió a la selva un búho que había estado en cautiverio con los humanos.
Explicó allí todas las costumbres de esos animales tan raros, hombres y mujeres. Contaba, por ejemplo, que en las ciudades los hombres calificaban a los artistas por competencias. Así, decidían quiénes eran los mejores en cada disciplina: pintura, dibujo, escultura, canto. La idea de adoptar costumbres humanas prendió con fuerza entre los animales, y quizás por ello se organizó de inmediato un concurso de canto en el que se inscribieron rápidamente casi todos los presentes, desde el jilguero hasta el rinoceronte. Guiados por el búho que había aprendido en la ciudad, se decretó que el concurso se fallaría por voto secreto y universal de todos los concursantes, que de este modo serían su propio jurado. Así fue. Todos los animales, incluido el hombre de la selva, subieron al estrado y cantaron. Recibieron un mayor o menor aplauso de la audiencia, y después anotaron su voto en un papel y lo colocaron doblado en una gran urna que estaba vigilada por el mismo búho. Cuando llegó el momento del recuento, el búho subió al improvisado escenario y, flanqueado por dos ancianos monos, abrió la urna para comenzar el recuento de los votos de aquel transparente acto electoral, gala del voto universal y secreto y ejemplo de vocación democrática, como había oído decir a los políticos de las ciudades. Uno de los ancianos sacó el primer voto, y el búho, ante la emoción general, gritó: «El primer voto, hermanos, es para nuestro amigo el burro». Se produjo un silencio seguido de algunos tímidos aplausos. «Segundo voto, el burro». Desconcierto general. «Tercero, el burro». Los concursantes empezaron a mirarse unos a otros, sorprendidos al principio, con ojos acusadores después, y por último, al seguir apareciendo votos para el burro, cada vez más avergonzados y sintiéndose culpables de sus propias actitudes. Todos sabían que no había peor canto que el desastroso rebuzno del equino. Sin embargo, uno tras otro, los votos lo elegían como el mejor de los cantantes. Y así sucedió. Terminado el escrutinio, quedó decidido por libre elección del imparcial jurado que el desigual y estridente grito del burro era el ganador. Así, el burro fue declarado como poseedor de la mejor voz de la selva y todos sus alrededores. El búho explicaría después lo sucedido. Cada concursante, considerándose a sí mismo el indudable vencedor, había dado su voto al menos cualificado de los concursantes, aquel que supuestamente no podía representar amenaza ninguna. La votación fue casi unánime. Solo 2 votos no fueron para el burro. El del propio burro, que creía que no tenía nada para perder y había votado sinceramente por la calandria, y el del hombre, que, como siempre, había votado por sí mismo. Y bien, Demián, esas son las cosas que hace la mezquindad de nuestra sociedad. Cuando nos sentimos tan importantes como para que no haya espacio para otros, cuando nos creemos tan merecedores que no podemos ver más allá de nuestras narices, cuando nos imaginamos tan maravillosos que no concebimos otra posibilidad que no sea poseer lo deseado, entonces, muchas veces, la vanidad, la miseria, la estupidez y la cortedad nos vuelven mezquinos, no egoístas, Demián, sino mezquinos. ¿Qué terapia es esta? Desde hacía tiempo, muchos de mis amigos me preguntaban qué tipo de terapia estaba haciendo. Estaban todos tan sorprendidos por algunas de las cosas que yo les contaba sobre el gordo y sobre lo que pasaba en el consultorio, que no podían encajar esta manera de trabajar con ningún modelo terapéutico que ellos conocieran. ¿Y para qué negarlo? Con ninguno que yo hubiera conocido tampoco. Así que, aquella tarde, cuando llegué, aprovechando que mis cosas estaban más o menos en calma, cada una en su lugar, como decía el gordo, pregunté a Jorge qué terapia era aquella. ¿Qué terapia es esta? ¿Qué sé yo? ¿Será terapia esto? Mala suerte, pensé. El gordo está en uno de esos días herméticos en los que es inútil tratar de obtener ninguna respuesta. Sin embargo, insistí. En serio, quiero saber. ¿Y para qué quieres saber? Para aprender. ¿Y de qué te serviría aprender qué tipo de terapia es esta? Ya no puedo escaparme de esto, ¿verdad? Escaparte.
¿Y por qué quieres escaparte? Mira, me toca las narices no poder preguntarte nada. Cuando tú tienes ganas te pasas con las explicaciones y cuando no es imposible conseguir que contestes una sola pregunta. No es justo. Vaya, estás enfadado. Sí, estoy enfadado. Ah, ¿y qué vas a hacer esta vez con tu enfado? ¿Qué quieres hacer con la rabia que sientes? ¿Te la vas a llevar puesta, como siempre? No, quiero gritar. Me cago en su padre. Pues grita. Me cago en su padre. ¡Grita! Me cago en su padre. ¡Sigue! Me cago en su padre. ¿A quién? ¿A quién? Sigue, ¿a quién insulta? Me cago en tu padre, gordo estúpido. Me cago en tu padre. El gordo me miró en silencio mientras yo recuperaba el aliento y retomaba poco a poco mi perdido ritmo respiratorio. Pocos minutos después, abrió la boca. Este es el tipo de terapia que hacemos, Demián. Una terapia al servicio de comprender lo que te está pasando en cada momento. Una terapia destinada a abrir grietas en tus máscaras para dejar salir al verdadero Demián. Una terapia, de alguna manera única e indescriptible, porque está construida sobre las características de dos personas únicas e indescriptibles. Tú y yo. Dos personas que han acordado por ahora prestar más atención al proceso de crecimiento de una de ellas. Tú. Una terapia que no cura a nadie porque reconoce que solo puede ayudar a algunas personas a que se curen a sí mismas. Una terapia que no intenta producir ninguna reacción, sino solamente actuar como un catalizador capaz de acelerar un proceso que de todos modos, se hubiera producido tarde o temprano con o sin terapeuta. Una terapia que al menos con este terapeuta se parece cada vez más a un proceso didáctico. En fin, una terapia que da más importancia a sentir que pensar, a hacer que a planificar, a ser que a tener, al presente que al pasado o al futuro. Esa es la cuestión, el presente. Esa es la diferencia que creo que existe con mis terapias anteriores. El énfasis que pones en la situación actual. Todos los demás terapeutas que he conocido o de los que me han hablado están interesados en el pasado, en los motivos, en los orígenes del problema. Tú no te ocupas de todo eso. Si no sabes dónde empezaron a complicarse las cosas, ¿cómo puedes arreglarlas? A ver si te lo puedo explicar. El universo terapéutico tiene cerca de 400 escuelas terapéuticas diferentes. Cada una de ellas está apoyada en una línea filosófica, en una manera de concebir el individuo. Y dependiendo de dónde pongan el acento, se desarrollan en diferentes líneas. Hay tres líneas básicas que hay que diferenciar entre sí. Unas, como el psicoanálisis, centran su acento en el pasado. Creen que el individuo que sufre alguna vez tuvo un problema y que paga las consecuencias de aquel problema que tuvo. Por lo tanto, se dedican a buscar en su historia las raíces de ese problema porque creen que recordando lo que está en el inconsciente, automáticamente se resolverá su neurosis. En la vereda de enfrente están las terapias centradas en el futuro. Terapias que creen que el problema se basa en la conducta inadecuada de las personas. Estos terapeutas, neoconductistas o cognitivos, creen que cambiando la actitud que el paciente tiene, toda su conducta se modificará positivamente. El terapeuta señala lo que hay que hacer y supervisa lo que el paciente hace. Así, dicen estos terapeutas, se conseguirá el objetivo final. En el medio de estas dos líneas, una tercera línea sostiene que el acento hay que ponerlo en el presente. No importa de verdad qué es lo que te pasó ni por qué. No importa demasiado el resultado que obtengas. Lo que importa es que tú sepas quién eres, sepas qué es lo que te pasa y sepa para qué te sirve estar en esta situación. Tú sabes que la Gestalt pertenece a esta tercera línea, que nosotros nos centramos en el presente. Comparativamente, la terapia gestáltica no es ni tan larga como el psicoanálisis ni tan corta como el neoconductismo. Una terapia de este modelo durará entre 6 meses y 2 años. Y sin tener la profundidad ortodoxa, genera, en mi opinión, una buena dosis de autoconocimiento y un buen nivel de manejo de los propios recursos. Por otro lado, es cierto que esconde ciertos peligros. Algunos pacientes desarrollan una filosofía de vida pasotista y liviana, una postura que se confunde con vivir el momento, que nada tiene que ver con el presente continuo que nosotros sostenemos, que por supuesto incluye el proyecto de vida. Hay un chiste muy viejo, Demián, que quizás sirva para ejemplificar estas tres corrientes. Yo sé que es una especie de burla a todos los terapeutas, pero la situación que explica el chiste es muy simple
Yo me voy a permitir el lujo de burlarme de todos nosotros durante un rato. Te mostraré 3 líneas de pensamiento. Contándote este chiste,